No améis al mundo, por Watchman Nee. Capítulo 10. Los poderes del siglo venidero. ¿Qué quiere dar a entender el escritor de Hebreos cuando dice que los cristianos gustaron de los poderes del siglo venidero en Hebreos 6:5? Todos estamos de acuerdo en que hay una era futura espléndida, la cual esperamos ver. Cuando esta era llegue, el reino que ahora ha llegado a nosotros y que se expresa en los poderosos hechos del Espíritu de Dios será visible e invencible universalmente. El reino de este mundo llegará a ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué son estos poderes que ahora solo gustamos, pero en los que aún no podemos festejar plenamente? Vemos claramente que estos poderes son para recibirlos y disfrutarlos, pues la palabra gustaron implica que no es una doctrina para considerar y analizar, sino que es algo subjetivo que podemos experimentar y que podemos hacerlo nuestro. Estos poderes son como los aspectos preliminares de un gran banquete, que tendrá mucho más, pero de la cual ya degustamos un poquito. Podríamos enumerar una lista de cosas que las Escrituras mencionan como algo que va a suceder. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:5 dice que hay una salvación que será revelada en los últimos tiempos. Hay un aspecto fresco de la vida eterna en la era venidera, que da un reposo sabático para el pueblo de Dios. Habrá la resurrección y la renovación de nuestros cuerpos mortales. Y llegará el día en que todo lo que hace tropezar al hombre será quitado. Llegará el momento cuando todos conocerán al Señor desde el más pequeño hasta el más grande. Y ciertamente vendrá el día cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En todas estas cosas tenemos ahora un presabor verdadero en Cristo, pero todavía no las vemos en forma completa. Las siguientes consideraciones están más directamente relacionadas con nuestro estudio presente. La epístola a los Hebreos aplica a nuestro Señor Jesús las palabras del Salmo 8, que dice: «Todo lo sujetaste debajo de tus pies». Y luego continúa expresando francamente lo que nuestra experiencia nos obliga a admitir. Pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. Junto con estas dos afirmaciones que contrastan, debemos colocar también la de Jesús en Lucas 10:19, donde Él ya le ha dado a sus discípulos potestad sobre toda fuerza del enemigo. Sin duda, estas promesas nos dan un presabor actual de ese día futuro que aún no vemos. En el mismo pasaje del Evangelio, Jesús dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». En Apocalipsis 12:9, Juan parece colocar este evento en un futuro lejano. Sin embargo, las palabras de Jesús claramente implican que desde el punto de vista del testimonio de la Iglesia, ya es, en cierto sentido, un hecho presente. Aún más, en un capítulo anterior de Apocalipsis, a Juan le es mostrado el día en que Satanás será encadenado por 1000 años. Sin embargo, Jesús habla del hombre fuerte como si ya estuviese atado, de tal manera que ya podemos entrar en su casa y saquearla. Estos son hechos muy significativos, porque si ya poseemos en la actualidad la salvación y la vida eterna, como la mayoría de nosotros efectivamente tenemos, entonces también tendríamos que estar gustando hoy de un presabor de estos poderes futuros. Pues aunque no se han manifestado universalmente aún, evidentemente son fruto de la cruz y de la resurrección de Cristo, y deben ser, al menos en principio,
la posesión actual de la iglesia. El propósito eterno de Dios está involucrado con el hombre. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. La intención de Dios era que el hombre empuñara el poder, que reinara y gobernara, para controlar las otras cosas creadas. No podemos decir que la redención era el propósito de Dios, ni siquiera parte de ese propósito, pues el hombre no fue creado para que cayera, ni mucho menos para que pereciera. Génesis 3 representa la historia del hombre y no el propósito de Dios para éste. Un obrero puede caer del quinto piso de un edificio en construcción, pero ese jamás fue el plan del arquitecto. No, el plan de Dios tiene que ver con el señorío del hombre, y es importante que notemos que la esfera especial de este señorío es toda la tierra. El problema no está en el cielo, sino en la tierra. Al hombre se le dijo que debía de sojuzgarla, y nosotros debemos preguntarnos ¿por qué? Si no existía ninguna fuerza que debiera ser sojuzgada, entonces, ¿por qué había de sojuzgarla? Más aún se nos dice que Dios colocó al hombre en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, en Génesis 2:15. Esta palabra guardar en hebreo significa guardar del peligro y también implica la proximidad de un enemigo. Por lo tanto, Adán debía guardar el paraíso de Dios al mantener alejado al enemigo. Es interesante notar las palabras en Génesis 1:26. El hombre se debía enseñorear sobre toda la tierra, y la cláusula se amplía para cubrir aún, entre otras cosas, todo lo que se arrastra sobre la tierra. En este evento, el hombre falló y ni siquiera pudo controlar lo que se arrastra, hasta un gusano. Así que, por medio de la caída del hombre, Satanás obtuvo derechos legales sobre la tierra en una manera nueva, o sea, dentro del hombre. Por cierto, a la serpiente le fue asignada la esfera humilde del polvo de la tierra. Cuando dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Pero qué cosa es el polvo? Esa es la sustancia de la cual Adán fue hecho. Por lo que el hombre en la carne ha quedado sujeto moralmente a Satanás. El enemigo de Dios se ha asegurado un derecho definido a todo lo que el hombre es y todo lo que tiene por su nacimiento natural. La vida humana natural es la base aquí en la tierra para la actividad de Satanás. El mundo de Satanás surge y se fortalece en sus derechos sobre el hombre. Y ni siquiera Dios disputa esos derechos. Satanás ha adquirido, por medio de Adán, un derecho completo a todo lo que es la vieja creación. Entonces, para que Satanás deje de actuar en nosotros, es necesario quitarle la base que tiene en nosotros. Así que Dios trata con esta situación en la redención, no eliminando directamente a Satanás mismo, sino, como hemos visto, removiendo toda la vieja creación, esto es, al hombre mismo, su mundo y todo, sacándolo de en medio y así quitando la base legal que tenía Satanás. La derrota de Satanás no se logra por un golpe directo a él, sino uno indirecto, al quitarle todo aquello que le da derecho moral de control, por medio de la muerte de Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Alabado sea Dios, que Satanás ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Pero ese es un hecho meramente negativo. También hay uno positivo. Al quitar la vieja creación, Dios no solo ha quitado todo aquello que estorbaba su propósito eterno, sino que también ha asegurado todo lo que es necesario para cumplir ese propósito, al introducir una nueva creación, su nuevo hombre. Sabiendo que Cristo
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. El propósito revelado en Génesis 1 y que se perdió en Génesis 3 no se ha perdido para siempre. Todo aquello que Dios no pudo obtener en el primer hombre, lo logró en el segundo, y el segundo hombre está en el trono. Con razón, uno de los escritores del Nuevo Testamento se atreve a volver a aplicar las palabras del salmista diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del hombre para que lo visites y lo coronaste de gloria y de honra. Salmo 8, del 4 al 6. Así que él cita el Salmo 8 en Hebreos 2, del 6 al 9, y exclama: pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Si la creación de la humanidad fue para suplir la necesidad de Dios, entonces finalmente esa necesidad ya ha sido satisfecha. Dios ha obtenido su hombre. Existe una conexión entre Génesis 1, el Salmo 8 y Hebreos 2. El Salmo 8, por supuesto, es una poesía y canta acerca del plan de Dios para la humanidad. Pero lo más significativo es que a pesar de la caída, el autor no se desvía. Él simplemente reafirma el plan original de Génesis 1. Hagamos al hombre y señoree. Este plan no ha cambiado. Más aún, no solo empieza el Salmo de esta manera, sino que además termina diciendo: ¡cuán grande es tu nombre en toda la tierra! El enemigo ha hecho lo peor. El hombre ha sido atrapado hasta el punto de blasfemar a Dios. Si usted o yo hubiéramos compuesto este salmo, ciertamente lo hubiéramos terminado con una exclamación de angustia, diciendo: ¡ay, pero el hombre ha caído! ¡Todo está perdido! Sin embargo, el salmista no hizo esto. Es como si se hubiera olvidado completamente de la caída. Ni siquiera hace alusión a ella. Su pensamiento salta a través de toda la historia de la redención y vuelve a exclamar: ¡qué excelente! Adán y Eva pudieron caer, pero no pudieron alterar el plan de Dios, que finalmente el hombre vencerá el poder de Satanás. Su propósito permanece inalterable y su excelencia será conocida. ¿En dónde? En toda la tierra. Este propósito se lleva a cabo no solo en el Hijo del Hombre, sino en los hijos de los hombres, los muchos hijos a quienes Dios está llevando a la gloria. El salmista se esfuerza por resaltar este hecho. A pesar de que el enemigo haga lo peor, los derechos que él ganó por medio de la caída no son intocables. Todavía hay algunos entre los hombres que él no puede tocar. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios no depende de grandes líderes militares. Los niños y los que maman son suficientes para aplastar las huestes de sus enemigos. Como ya vimos, Hebreos 2 se inspira en este salmo. Sin embargo, va más allá, ya que mientras reafirma el propósito de Dios en la creación y la meta a la cual apunta, hace algo más, y es que mira hacia atrás en forma realista, al curso de la oscura historia de la caída del hombre, y que el propósito de Dios en la redención y el recobro se dirigen exactamente al mismo fin. El plan no ha cambiado, y a pesar que hay nuevas circunstancias que han surgido por la redención, Dios no ha abandonado su meta. Aún más, desde el punto de vista del escritor, que está detrás del triunfo de la cruz, él puede reafirmar con confianza la afirmación de fe del salmista. Por tanto, lejos de estar todo perdido, podemos afirmar que en Cristo la meta está asegurada. Oh, y sí, por supuesto, todavía es el mismo plan. Todo lo sujetaste bajo sus pies, o sea, que nada quedó sin ser sujeto. Aunque las apariencias tienden a negar esto, puesto que aún no vemos
que todas las cosas le sean sujetas a él. Sin embargo, aunque esto sea verdad, el escritor descarta esta posibilidad y continúa triunfalmente diciendo: pero vemos a Jesús, coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte, a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas las cosas. Y luego, en tono casi desafiante, en 2:14 agrega: para destruir al diablo. Nuestro Señor Jesús cumplió lo que el hombre debía haber hecho para Dios y falló. Él gustó la muerte por todo. Esta es la implicación según la palabra griega original. En otras palabras, Él murió en la cruz no solo para redimir al hombre, sino que murió por toda la creación. Y retrocediendo un poco, murió para recobrar el propósito del Padre de acabar completamente con el orden satánico del mundo. Así pues, la Iglesia en la actualidad tiene una responsabilidad definida delante de Dios, y es la de dejar constancia de la victoria de Cristo en el territorio del diablo. Si ha de haber un testimonio a los principados y potestades, si el impacto de la soberanía de Cristo por medio de su cruz ha de registrarse en el ámbito espiritual, solo podrá efectuarse en la medida en que el contendiente en la carrera se pueda enfrentar y con la misma cruz quitar y repudiar la base judicial que Satanás tiene en nuestros corazones. Pues el objetivo de Dios todavía es que el hombre se enseñoree. Nuestra obra para Él no cesa simplemente con proclamar un evangelio que fue diseñado simplemente para deshacer los efectos de Génesis 3, aunque en sí es una obra maravillosa. Dios desea también llevarnos de regreso a Génesis 1. Él desea que nosotros recuperemos en Cristo el señorío moral sobre su enemigo, el que se veía al principio, y por lo tanto, así restaurar la tierra de manera efectiva para Él. Ciertamente por esto Pablo dice: porque la creación observa ansiosamente, aguardando con anhelo, la manifestación de los hijos de Dios. El Evangelio de salvación es necesario y vital para poder suplir la necesidad del hombre. Pero si como hijos de Dios solo estamos trabajando para otros, estamos perdiendo la primera meta de Dios en la creación, la cual es suplir no solo la necesidad del hombre, sino su propia necesidad. Como ya hemos dicho, la creación del hombre fue para satisfacer la necesidad de Dios. Por lo tanto, si nosotros hoy día hemos de satisfacer la necesidad de Dios, necesitamos avanzar y tratar con Satanás mismo. Debemos quitarle su poder, debemos expulsarlo de su territorio, saquearle sus bienes y liberar a sus cautivos para Dios. No debemos preguntarnos simplemente ¿qué estamos haciendo para ganar almas? Más bien debemos preguntarnos ¿qué lugar estamos obteniendo en el territorio de los principados y las potestades? Y para esto es necesario pagar un precio. A menudo es posible mover a los hombres cuando es absolutamente imposible mover a Satanás. Es un hecho que cuesta mucho más derrotar a Satanás que ganar almas. Esto demanda un espíritu totalmente dedicado a Dios, lo cual finalmente y en forma efectiva le quita a Satanás toda base moral que él pueda reclamar o que él tenga en nosotros. Y esto es lo costoso. Dios, en su amor misericordioso por los perdidos, frecuentemente puede hacer a un lado o ignorar las debilidades y los fracasos de su siervo. Lo que a uno le puede parecer una debilidad horrorizante o hasta un fracaso. Él hace esto con los que ganan almas. Pero cuando se refiere a nuestro trato con el diablo, es otro asunto. Los espíritus malignos pueden ver lo que está atrás del testimonio del hombre. Ellos saben cuando este testimonio está comprometido por transigencia
o porque no es con un corazón sincero. Ellos saben cuando nosotros retenemos parte del precio. Cuando nos miran, no se hacen ilusiones en cuanto a quienes pueden desafiar o ignorar con seguridad. Y por el contrario, ellos saben perfectamente contra quién son impotentes. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Debido a que ellos creen, saben cuándo temblar. Así que permítanme decirles esto. Puesto que nuestra tarea más importante es derrotarlos, siempre es mucho mejor tener el testimonio de los poderes malignos que la alabanza de los hombres. Así que este es el precio de este testimonio. Repito una vez más, que el precio por testificar a los principados y a las potestades es una fidelidad total e incondicional a Dios. Si nos entretenemos con nuestras propias opiniones o preferimos nuestros gustos variables y contradictorios, equivale a darles una ventaja al enemigo. Eso significa echar a perder el juego. Es posible que en cualquier otra esfera puede haber cabida para el interés propio sin sufrir una pérdida apreciable, pero jamás, y repito de nuevo, jamás en este asunto. Nada se puede lograr si no nos entregamos a Dios totalmente, pues sin ello hacemos que Dios sea impotente en contra de su enemigo. Repito de nuevo, la demanda es muy elevada. Estamos aquí en la tierra, usted y yo, absolutamente a favor, completamente entregados a Dios. Si esto es así, ¿estamos gustando los poderes del glorioso siglo venidero? ¿Estamos reclamando el territorio del príncipe de este mundo para aquel a quien por derecho le pertenece?